surgieron dos preguntas que motivaron el estar hoy en día con nuestro invitado, el licenciado José Manuel Márquez Arellano. Él es representante de Medical Legal Center, que algunos ya conocen porque están afiliados aquí en el hospital. Ya hubo una reunión, según me dicen, hace algunos años, que convocó el doctor Barrientos cuando él presidía las reuniones del hospital. Y si no mal recuerdo, esto debe tener unos 30 años, 40 años máximo, que se dio la moda de que los licenciados se especializaron en el área médica y que se originaron las demandas médicas. Debe ser de los 90. ¿Recordará usted, doctor Iriarte? ¿90s? Más o menos, sí. ¿Jennifer? No, no me acuerdo. ¿No? ¿Ustedes tienen idea de cuándo empezó esto? Las demandas o denuncias, sí, más o menos, pero ya en la actualidad nada que ver. Ya la cuestión médico-legal ya está. Es toda una especialidad, Así es. ¿verdad? Las dos preguntas que surgieron en ese momento es: ¿en qué momento el médico puede renunciar a la atención de un paciente? Y yo creo que eso ya está bien establecido y conocido y nos van a recordar parte de esto. Y después, ¿cuáles son los derechos que tiene el médico? Yo creo que una lleva a la otra prácticamente, ¿sí? Entonces agradezco la oportunidad que nos dan para hacer este recordatorio de cuál es la Ley General de Salud, cuáles son los derechos que tiene el paciente y cuáles son los derechos que tiene el médico en la atención. Gracias, José Manuel. Adelante. No, ¿de qué? Al contrario, a ustedes. Pues muy buenas tardes, su servidor soy el licenciado José Manuel Márquez. El día de hoy vamos a hablar de dos temas, lo que es la responsabilidad profesional y lo que es el expediente clínico. En la responsabilidad profesional vamos a ver cuáles son las situaciones que en un momento dado podemos nosotros llegar a tener cuando el paciente presenta una queja, qué es lo que hace, cuál es el procedimiento, cómo es que llegamos nosotros a esta situación, ¿sí? Y en el expediente clínico pues nosotros vamos a ver lo que tenemos que hacer, el llenado y cómo nos va a ayudar, cómo nos va a perjudicar en un momento dado el realizarlo de forma correcta o de una forma incorrecta. Primeramente, la responsabilidad profesional médica. ¿Esta qué es? Es la obligación que tienen todos los médicos de reparar, pues satisfacer las consecuencias de los actos o omisiones en los que se incurran al momento de ¿qué? Del ejercicio de su profesión, ¿sí? ¿Qué es esto? Nosotros muchas veces al momento de trabajar decimos no tenemos la intención de causar un daño al paciente, siempre nosotros queremos que obtener un beneficio para el paciente, restaurar su salud. Pero ¿qué es lo que pasa con aquellos actos, omisiones, errores voluntarios e involuntarios que suceden dentro de un procedimiento, dentro de la atención de un paciente? La ley nos establece que tenemos nosotros la obligación de reparar esas consecuencias, si sean de forma voluntaria o de forma involuntaria. Si esto es lo que nos marca como una responsabilidad profesional médica, siempre en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Cómo vamos nosotros a incurrir primeramente en esto? Que son situaciones que no queremos hacer. Es una negligencia. ¿Cuándo se da esto? Cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos. O viceversa, cuando sabemos que no tenemos que hacer algo y lo hacemos. ¿Qué es esto? Hay ocasiones, y les pongo un ejemplo, cuando tenemos que hacer algún procedimiento quirúrgico o alguna atención que nosotros sabemos que lo debemos de hacer en un quirófano, con ciertos elementos, cumplir ciertos requisitos, pero hay quienes dicen, bueno, ese procedimiento lo puedo hacer en mi consultorio, no pasa nada, es un procedimiento sencillo, o lo puedo hacer en algún lugar donde no cumpla con estos requisitos. ¿Qué es lo que sucede? Si se presenta una complicación, se presenta algún evento adverso,
estamos incurriendo nosotros aquí en una negligencia, porque sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, o viceversa, ¿sí? Y entonces aquí entramos nosotros en este rubro. Asimismo, también lo que es la impericia. ¿Qué es esto? Que es la falta de conocimientos técnicos básicos e indispensables para el ejercicio de la profesión y que nosotros tenemos que tener obligatoriamente. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros entramos o atendemos pacientes de otra área? ¿Sí? ¿Nosotros tenemos los conocimientos? No. A lo mejor sabemos o empíricamente nosotros hemos adquirido estos conocimientos, pero no tenemos el título, no tenemos los conocimientos que la ley nos establece. ¿Qué era lo que pasaba ahora en la cuestión de la pandemia? Que médicos de otras especialidades estaban atendiendo pacientes que no les correspondían, de otras áreas. ¿Sí? Nosotros nos hablaban y nos decían, oiga, licenciado, es que quieren que entre a esta área, que atienda yo este tipo de pacientes y yo no estoy especializado en esta materia, ¿qué hago? Siempre les decía, ustedes antes de ser especialistas son médicos generales. Actúen dentro de la medicina general hasta donde esta área a ustedes les permite. Si nosotros nos metemos a un área diferente, entonces ahí sí estamos actuando con impericia. ¿Sí? Y la otra es la imprudencia, que es afrontar los riesgos sin haber tomado las debidas precauciones, ¿sí? Para cuando se presente esta complicación. Y hay un ejemplo que pongo muy básico, que es un asunto en donde está una dentista, llega un paciente, le van a retirar por ahí unos molares, le ponen anestesia, no pasa nada, o sea, estaba todo bien, se puede hacer en el consultorio, no había ningún problema, pero aquí ¿qué es lo que se presenta? Sucede una complicación, le hace por ahí un choque anafiláctico y entonces la doctora no tenía cómo revertir esa situación, no tenía medicamento, no tenía insumos. Está la doctora tratando de conseguir ese medicamento a la hora en que ya se presentó esta complicación. ¿Qué es lo que nos dicen? Pues ok, está bien, el procedimiento está bien realizado, el lugar está bien, no hay ninguna negligencia. ¿Cuál es la cuestión aquí? De una imprudencia, porque ya tenía en un momento dado la obligación de contar con estos medicamentos, con estos insumos, y no lo tenía. Sí, actuó de forma imprudente y eso también nos hace que incurramos en una responsabilidad. ¿De dónde proviene esto? De la naturaleza jurídica del acto médico. Nosotros, al momento de atender a un paciente, estamos celebrando un contrato de servicios profesionales, ¿sí? El cual nos va a generar derechos y obligaciones. Derechos tanto para nosotros como para el paciente, y obligaciones asimismo para él como para nosotros. ¿Qué es esto? Y muchas veces no conocemos las obligaciones, no conocemos los derechos que tiene el paciente. Y tal como decía el doctor, el paciente vienen establecidos sus derechos dentro de la ley, viene todo esto muy bien establecido, que es el derecho a la atención, a que siempre se le brinde un trato digno, a recibir una atención acorde y adecuada, pero los derechos de los médicos dentro de la ley no vienen establecidos. ¿Cuál es el derecho que ustedes tienen? Salvo en la Ley Federal del Trabajo, donde vienen las cuestiones del patrón, de los hospitales, pero como tal hacia el paciente no vienen establecidas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ya hay un rubro que puede encontrar uno en donde vienen estas obligaciones, es cuando nosotros tenemos derecho de atender a un paciente y cuando no. El paciente, ¿cuáles son sus obligaciones? ¿Sí? En un momento dado, una pregunta que decía, ¿cuándo nosotros podemos dejar de atender a un paciente? Cuando estamos hablando en la cuestión privada, en el momento en el que se rompa esa relación médico-paciente. ¿Sí? No tenemos la obligación de siempre atender al paciente, salvo que se trate de una urgencia, que esté bajo un tratamiento
que ustedes sean los únicos que pueden dar ese tratamiento, que sean el único médico que esté dentro de ese hospital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos negamos el día de mañana a brindar la atención, también podemos incurrir en un abandono de paciente o un abandono de persona. Asimismo, el paciente tiene la obligación de acatar las indicaciones que ustedes como médicos les den. Pero ¿qué es lo que sucede? Y ahorita lo vamos a ver en el expediente. ¿Cuántas veces nosotros no anotamos en el expediente si el paciente no cumplió con las indicaciones, si dejó de hacer lo que nosotros le referimos o que nosotros le dimos en el tratamiento? ¿Sí? En la práctica institucional, aquí adquiere el nombre o la función de servidor público. Toda persona que esté trabajando dentro de una institución pública, sea residente, médico interno, sea temporal, es un servidor público. Y por lo tanto, acepta los derechos y deberes descritos en los reglamentos. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, pues es que soy residente, soy médico interno, soy externo a la institución, pero nosotros al estar desempeñando alguna función dentro de una dependencia, nosotros adquirimos ¿qué? Este título de servidor público. En la práctica privada es una relación jurídica directa e inmediata entre el prestador de servicio y el paciente. Normalmente es a cambio de una retribución económica. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un familiar, cuando le resolvemos alguna preguntita, una duda que tengan y nos mandan un mensajito por WhatsApp o nos llaman? Que nosotros le estamos brindando una asesoría, le estamos brindando una asistencia. Decirle, oye, es que fíjate que traigo este dolorcito, ¿qué me tomo? Ah, pues tómate esto, ¿en dónde te duele? ¿Qué tienes? ¿Cuánto tiempo? Y le mandamos el mensajito, tómate esto o haz esto. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ya estamos adquiriendo una responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya le estamos brindando una atención, una asistencia, asesoría, lo que sea. Si el paciente se toma ese medicamento o sigue esa indicación, llegado el momento, se presenta alguna complicación, sucede cualquier cosa, nosotros ya tenemos una responsabilidad hacia con el paciente. ¿Por qué? Porque estamos brindando un servicio. ¿Sí? Esas duditas, esas preguntitas, el día de mañana, y ha sucedido así, terminan en una queja, terminan en una demanda. Así sea el primo, el amigo, la cuñada, cualquier persona puede hacerlo. ¿Y recibimos nosotros una retribución económica? No. Normalmente esas duditas, esas preguntitas pues son de gratis, son de que, oye, ayúdame, tú que eres médico, ¿qué me tomo? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas generadoras de estos conflictos? Primeramente, el aumento de la demanda de los servicios de salud contra la insuficiente oferta de estos servicios. Y no nos vayamos lejos. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Cuántos pacientes había para los servicios de salud? No se alcanzaban las instituciones, no se alcanzaban los hospitales para atender a estos pacientes. ¿Y qué era lo que nos generaba? Un conflicto. Porque salían las noticias que el paciente, que no los atendían, que estaban afuera, que se morían, que se iban a morir allá afuera de la institución, que no los recibían. Bueno, ¿qué es lo que ellos no saben? Que no se contaba con esos servicios, que el servicio ya se había rebasado para la atención del paciente. ¿Qué es lo que nos generaba? Conflictos. Quejas, denuncias, demandas, que el día de hoy estamos atendiendo porque el paciente o el familiar decía es que no me atendieron a mi paciente, o es que no le dieron lo que él requería, o no tenía esto la institución. Pero ellos no saben qué era lo que sucedía. ¿Por qué? Porque tenían un derecho, sí. Había una obligación de parte de la institución, sí, pero también hay una máxima de la ley que dice que nadie está obligado a lo imposible. Y si no se tienen los recursos y si no se tienen los insumos necesarios, entonces no estamos obligados nosotros a atender a estos pacientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos marca la ley?
Si está en sus posibilidades, atender una urgencia, atender al paciente, claro que sí, pero en esos casos no se podía. ¿Sí? Actitud de algunos médicos y enfermeras que malinterpretan las acciones de sus colegas. La misma pregunta que siempre les hago: ¿cuál es el peor enemigo de un médico? Otro médico. ¿Por qué? Siempre que llega un paciente, o normalmente que llega un paciente a pedir una segunda opinión o que llega a resolverle alguna duda de la atención de algún médico, ¿qué es lo que le preguntamos? Oye, ¿te hicieron esto? Oye, ¿te hicieron esto? O sea, ¿por qué? Y tratar a lo mejor de justificar o dar alguna indicación de algo que no hicieron. ¿Qué es lo que nos va a generar aquí? Un conflicto. Porque el paciente ya se fue con la idea de que no le hicieron lo que ustedes le dijeron, de que a lo mejor se requería otra cosa y no se la pusieron, o le dieron algo que no era. Y el día de mañana va a llegar el paciente y se va a ir a quejar. ¿Y qué va a suceder? Siempre les digo, los pacientes no se quedan callados. Van a ir a presentar una queja, van a ir a presentar una demanda y van a decir: el doctor Pérez me dijo que el doctor Pablo estaba mal, o que lo que me hizo no era. Y al rato está uno y el otro, van a tener que acudir a la fiscalía, van a tener que acudir a una dependencia, uno a acreditar lo que hizo y el otro a sostener lo que le dijo en ese momento a la paciente, o al paciente o al familiar. Y el día de mañana, ¿qué sucede? Dice el médico: es que el licenciado, ¿por qué me molesta? ¿Por qué? ¿Y por qué tantos conflictos? ¿O por qué se está presentando tanta demanda, tanta queja? Se está presentando por eso. Porque el otro médico, porque el amigo, porque le dijeron algo que él pensaba que se tenía que hacer y que no se hizo. Y conocemos nosotros la libertad prescriptiva. Cada uno puede tener opinión diferente y tratamiento diferente para darle a un paciente para un mismo síntoma, ¿sí? Pero el hecho de que estemos nosotros en esos conflictos es lo que nos va a seguir generando procedimientos y quejas. Mientras nosotros no cambiemos esto, eso no se va a terminar. El desconocimiento de la normatividad aplicable, así como las consecuencias de no pegarse a la misma. Sabemos y conocemos nosotros que existen muchísimas normas, ¿sí? Por ejemplo, una de las que vamos a hablar ahorita, del expediente clínico, que es la 004, la conocemos, sabemos que está ahí, pero ¿cuántos de nosotros la aplicamos al pie de la letra? Sabemos bien qué es lo que dice. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, pero normalmente en los expedientes siempre hay dos situaciones que se presentan. Todos los expedientes que normalmente yo reviso, que nos mandan para revisar y ver que cumpla con todos los requisitos, siempre hay dos situaciones que se presentan en estos. Y ahorita los vamos a ver. Las vías legales que tienen los pacientes, que son los procedimientos que en un momento dado nosotros podemos estar involucrados. Lo que es la administrativa, civil y penal. En la administrativa siempre vamos a hablar de quejas, siempre. Ante alguna dependencia de este tipo. En la vía civil siempre vamos a hablar de la cuestión de demandas y se va a demandar una responsabilidad civil objetiva. En esta cuestión siempre vamos a hablar de dinero, sí o sí es dinero. Aquí no hay nada de que me van a meter a la cárcel, de que me van a quitar mi cédula, que me van a inhabilitar, nada. Lo que se busca aquí es dinero. ¿Sí? En la vía penal estamos hablando de denuncias y aquí siempre, todo el tiempo son delitos. ¿Qué delitos? Responsabilidad profesional médica, homicidio o lesiones. Y nos llega un oficio donde dice, se cita al médico Juan Pérez por la comisión del delito de homicidio. Y se escucha feo y ustedes mismos lo leen y dicen: oye, es que ¿por qué? Si yo no quise matar a nadie, si yo no maté a nadie. Lamentablemente la ley solamente establece esos dos rubros, los dos apartados en los que podemos incurrir: homicidio o lesiones. Homicidio es quien prive de la vida a otro que participe en esta privación de la vida. Y muchas veces nosotros decimos: atendimos a un paciente y ahí falleció. Sí, se tiene que deslindar responsabilidades.
para ver que no se hubiera incurrido en una responsabilidad para que suceda este hecho. Con las lesiones, y también dicen, es que licenciado, dentro de un procedimiento quirúrgico, si se causa algún daño o algo, no es una lesión como tal, sino son eventos adversos o son eventos centinela, sí, pero la ley únicamente nos establece lo que son las lesiones. ¿Sí? La ley no nos establece ni complicaciones, ni eventos adversos, ni eventos centinelas, sino lesiones. ¿Qué es esto? Quien cause un daño a una persona al momento ya sea de que está desempeñando sus funciones, sea intencional o no sea intencional. En la vía administrativa les decía que la queja, esa normalmente es Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Arbitraje Médico o estatales, órganos internos de control y la Contraloría del Estado. Lo que es la demanda civil, como les decía, siempre vamos a hablar de dinero, siempre, sí o sí. ¿Esto qué nos dice? Que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas y por sí mismos está obligado a responder del daño que se cause. Esto siempre y cuando que, a no ser que se demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. ¿En qué momento nosotros vamos a acreditar esta situación? Cuando nosotros lo pongamos en el expediente clínico. ¿Cuántos pacientes no cumplen con el tratamiento al pie de la letra? Es la gran mayoría. ¿Cuántas veces le dan un tratamiento a un paciente y le dicen tomar este medicamento por 5 o 6 días? Tantas veces al día. Y normalmente lo que hace la gente, al tercer día ya me siento bien y dejo de tomar un medicamento o dejo de seguir las indicaciones. Y a veces llegan con el médico y dicen, oiga, terminó el tratamiento, no, es que ya no encontré la medicina, o ya no tenía dinero, o ya me sentía bien. Pero nosotros lo ponemos eso en el expediente, lo dejamos asentado dentro del expediente. Esa es la manera en la que nosotros vamos a evidenciar que fue por una culpa o negligencia inexcusable de la víctima. ¿Qué es lo que nos conlleva esto? A evitar una responsabilidad, a que si nos demandan, al contrario, él sea el responsable y no nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es la sanción o el principal objetivo? Pago de daño moral, daños y perjuicios, gastos y costas de los abogados. Fijan, aquí siempre vamos a hablar de dinero. Todo esto se traduce en dinero. Los montos más o menos de las demandas que ustedes están generando, 2 millones, 5 millones, 10 millones. Dinero que a veces dicen, y a lo mejor me escucharé mal, que los pacientes no van a llegar a ver en toda su vida, pero ellos quieren demandar por esos montos. Y dice, es que mi familiar valía eso, o el daño que se me causó era de tanto dinero. Y ante los juzgados civiles tú llegas y pides. Si el juez te lo da, bueno, pero ahí no te dice, no, que ya acredítame. Tú llegas y lo pides. Y les digo, cada vez las demandas, los montos son muchísimo mayores. En materia penal, lo que es la responsabilidad profesional, nos dice que incurre en este delito todo aquel que en el ejercicio de su profesión técnica, disciplina o arte causa un daño corporal, patrimonial o moral al receptor de un servicio, ya sea por dolo o culpa, se tenga la intención o no se tenga la intención. Si se llega a causar un daño y ese daño es por alguna responsabilidad, que era lo que veíamos al principio, por una negligencia, impericia, imprudencia, entonces aquí sí vamos a tener una sanción. Tan solo por este delito de responsabilidad profesional son de 3 meses a 3 años de prisión. Eso sin contar si el paciente falleció, si se causó una lesión, si esa lesión tardó más de 15 días en sanar, si puso en peligro la vida, si en un momento dado se impidió ya que ese órgano siguiera funcionando. Y son las sanciones que podemos tener, sí. Aquí es donde nosotros vamos a ver, ahora sí, privaciones de la libertad,
inhabilitaciones temporales, ¿sí? En este tipo de situaciones. En las denuncias penales o los procedimientos penales, que es donde muchas veces nos genera más estrés, preocupación, ¿sí? Este consta de 3 etapas. La primera es la etapa de investigación, que es donde nosotros normalmente escuchamos que llegó un oficio. Llegó un oficio de fiscalía, están pidiendo un expediente, están pidiendo información de tal o cual paciente. Es en esta etapa, la etapa de investigación. Si nos llega un oficio, si nos requiere por alguna información, primeramente no tener miedo ni estar tan preocupados de qué es lo que está sucediendo. Porque hay atenciones o hay momentos en los que la fiscalía manda a citar 30, 40 médicos que en un momento dado vieron ni siquiera al paciente y lo mandan a citar. Oye, ven, dime qué hiciste con ese paciente. ¿Qué es lo que quieren ellos? Deslindar responsabilidades, ver quién atendió al paciente, quién no, ver en qué consistió la atención, ¿sí? ¿Qué es lo que en ocasiones, yo les digo, si lo ponemos a una cuestión médica, es cuando el paciente llega con el médico familiar y llega y le dice, oiga, es que fíjese que tengo este dolorcito, tengo esta sensación o esta molestia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico familiar? Ponerse a investigar, a hacer una entrevista, a pedir estudios, mandar a lo mejor alguna interconsulta. Esta es la etapa de investigación. Es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. Ver si realmente existe este delito o no existe este delito. Si son responsables o no son responsables. No todas las denuncias, en un momento dado, significan una responsabilidad. Es una investigación. El paciente tiene el derecho de comparecer, sí. Presentar queja, presentar demanda, denuncia, sí. La ley así los faculta y así los autoriza a ellos. ¿Pueden hacer las 3 al mismo tiempo? También. ¿Sí? En la etapa intermedia solamente es el ofrecimiento y depuración de pruebas. En la cuestión médica es cuando nos mandamos a hacer estudios. En el inter en el que va y se hacen todos los estudios. La etapa de juicio oral. Aquí sí es donde muchas veces no queremos llegar. ¿Por qué? Porque aquí es donde sí se va a determinar si somos culpables o inocentes en la comisión de un delito. Aquí sí ya la fiscalía y los jueces encontraron que hay una posible conducta delictiva. Y hasta en este momento es donde se va a determinar. ¿Sí? En la cuestión médica nosotros lo ponemos en el sentido de cuando ya vamos a dar un tratamiento al paciente. Cuando ya mandamos a hacer todos los estudios y determinamos cuál es el estado de salud de este paciente. El expediente clínico, como les decía, es el que establece la norma oficial 004. ¿Qué nos habla o qué nos dice este expediente o esta norma? Nos dice que es el conjunto de información y datos personales de un paciente, en el cual ¿qué se tiene que hacer? Constar las diversas intervenciones del personal del área de la salud, ¿sí? Así como describir el estado de salud del paciente. Pero no solamente esto, ¿sí? Sino es un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a la salud o la protección de la salud del paciente. Y asimismo para ustedes. ¿Por qué? Y les reitero, todos los actos médicos, todo lo que ustedes realicen lo ponen en el expediente clínico. Pero ¿qué pasa cuando no lo ponemos? ¿Qué sucede cuando hicimos algo y omitimos ponerlo en el expediente? ¿Cómo vamos a justificar nosotros? ¿Cómo nos vamos a defender nosotros? Y ahorita decía el doctor, ¿desde cuándo están los procedimientos? ¿Desde cuándo están las quejas en contra del personal de salud o las demandas? ¿Ya tienen tiempo? Sí, pero al día de hoy, y les pongo un ejemplo, de las llamadas que nosotros recibimos por una asesoría, por alguna atención que requiera un médico afiliado, antes hablábamos de que de 10 llamadas,
1 o 2 eran un caso activo, alguna citación a fiscalía, comisión de arbitraje médico, a rendir algún informe. Y ahora es al revés. 8 de cada 10 llamadas son por citados a la fiscalía, ya sea como testigo, ya sea como imputados, porque estamos hablando de una demanda civil, porque estamos hablando de que recibieron alguna queja. Y esto no se ve que se vaya a acabar, sino por el contrario, cada vez va más en incremento. El campo de aplicación es de observancia obligatoria para todos los sectores, público, social o privado, incluidos esos consultorios chiquitos, del doctor Simi, doctores, todas esas farmacias que no hacen expedientes clínicos, que no tienen registros, también tienen esta obligación. Y les pongo un ejemplo de una vez cuando me tocó un asunto, donde me habla un doctor que justamente trabajaba en un consultorio de estos del doctor Simi, donde me dice: oiga, licenciado, fíjese que llegó un paciente que traía un fuerte dolor en el pecho, yo lo atendí, lo vi, ya le dije: ¿sabe qué? Tomes este medicamento y vaya a su urgencias. Inmediatamente vaya a su urgencias. Sale el paciente, a las 2 cuadras va caminando y se cae, fallece el paciente. Llega el servicio médico forense, lo revisan y dicen: ok, ¿qué pasó? Es que fuimos aquí al consultorio, fuimos con el médico y le dio por ahí un medicamento porque traía un dolorcito. Llega con el médico y le dicen: oiga, vengo a asegurar el expediente porque fue la última persona que lo atendió. ¿Pero tiene expediente? No tiene expediente. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué se tiene que hacer? Y a lo mejor nos habla y nos dice: oiga, es que fíjese que quieren el expediente. Sí, pero en ese momento, ¿cómo lo vamos a hacer o qué vamos a hacer? La fiscalía va a llegar y te va a detener. Va a decir: ok, estamos a lo mejor ante una flagrancia de un delito. ¿Cuál es ese delito? Primero, que no sabemos qué fue lo que le dio al paciente y si eso le ocasionó la muerte. 2, no está cumpliendo con una norma oficial y por lo tanto se está incurriendo en una responsabilidad. El expediente clínico se debe de resguardar cuando menos 5 años. Por ejemplo, ustedes dentro de la institución es la que tiene la obligación de resguardar esos expedientes clínicos. ¿Sí? En su atención particular, ustedes son los que tienen esta obligación. Si no los guardamos en ese tiempo, es como si no tuviéramos nosotros este expediente. La información al usuario, si es verbal, tenemos la obligación nosotros de proporcionársela tanto al paciente, al familiar o al representante legal. Cualquier persona que venga y nos pida información, se la tenemos que dar. ¿Sí? Si ya nosotros les proporcionamos la información al paciente o a algún familiar, no pierden nada, pónganlo en el expediente. Se brinda información al paciente, se brinda información al familiar. ¿Por qué y qué es lo que sucede normalmente? ¿Cuál es el paciente o cuál es la persona que viene y presenta una queja o que va y se queja o presenta una denuncia? El paciente o el familiar, perdón, que nunca viene. El que nunca vino con el familiar, que mientras estuvo internado, es el que va y más que porque no sabe, que porque no le informaron, que lo que sucedió. Si nosotros tenemos en el expediente que le informamos al familiar o le informamos al paciente, ya se está presentando esa situación de que nosotros mantuvimos informados al familiar o a este paciente. ¿No tenemos que informarles a todos? No. Sí, pero siempre dejarlo establecido en el expediente. Si nos piden un resumen clínico, este siempre tiene que ser por escrito. De igual manera, la solicitud hacia nosotros nos la tienen que hacer por escrito, si no, no estamos obligados a entregarlo. Si lo entregamos nosotros por escrito, siempre les voy a recomendar una cosa: impriman 2 tantos que les firmen a ustedes de recibidos en ese mismo, donde le pongan ahí sencillo: recibí copia o recibí original de este documento, para que ustedes tengan una constancia, primero, de qué fue lo que entregaron y 2, de que ya entregaron este documento. ¿A quién facilitar el expediente clínico? Únicamente autoridad judicial, órganos de procuración de justicia, autoridades administrativas. Nada más son los únicos que podemos prestar los expedientes.
¿Qué es lo que pasa últimamente? Que el primo o el amigo o el primo de un amigo también es médico y luego llega al hospital o le hablan. Oye, es que fíjate que mi paciente está ahí en el hospital Guadalupán y quiero que me ayudes o que vayas a ver cómo está. Y ahí viene el familiar a meterse y querer atender al paciente como si él fuera médico de la institución, o querer dar indicaciones o querer quitar indicaciones. ¿Sí? Nosotros no tenemos la obligación primero de prestarle o darle acceso a este expediente. ¿Por qué? Ustedes son los médicos tratantes, son los que tienen la obligación y la responsabilidad de la atención de este paciente. Y segundo, la ley no nos faculta para prestarles ese documento. ¿Por qué? Por la confidencialidad que nosotros tenemos. ¿Sí? Les reitero, la confidencialidad también viene establecida en la norma. ¿Por qué? Siempre el expediente clínico debe ser manejado con discreción y confidencialidad. Si nosotros no lo hacemos, estamos incurriendo en faltas. ¿En contra de qué ley? Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta al ser una institución privada, entonces incurrimos en esta ley, ¿sí? En una falta a la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Cuál es la consecuencia que en un momento dado puede tener? Una falta ante el Instituto Nacional de Transparencia. Nos va a llegar una multa, ¿sí? De 1.200 a 1.200.000 pesos, según sea el caso, y según lo determine el instituto. Y también si ellos ven que se está incurriendo en un delito, también tienen ellos la facultad de darle vista a la agencia del Ministerio Público, a la Fiscalía, para que ellos puedan iniciar un procedimiento. Las notas médicas dentro del expediente nos marca cuáles son los requisitos mínimos. ¿Qué es esto? Poner la fecha, la hora, número de cama, número del expediente, nombre completo del paciente, así como nombre y firma de quien elabora estas notas. ¿Y cuántas veces no viene el nombre completo de quien las elabora? Doctor González, doctor Pérez, Gutiérrez. La norma nos establece que debe ser el nombre completo. Muchas veces no lo tiene. El día de mañana se está investigando o mandan el expediente a alguna autoridad y ahí andan buscando al doctor González, doctor Pérez y cuántos doctores González o Pérez hay en el hospital. Y ahí tienen que estar viendo todos a decir si atendieron o no atendieron al paciente. Nombre completo del paciente también, que algunas veces no viene. La fecha de la atención, la hora. Son situaciones que a lo mejor nosotros decimos, bueno, se me pasó la hora. Pero ¿qué es lo que pasa a veces cuando estamos en una institución y hay, por ejemplo, 2 o 3 médicos? Y ustedes lo vieron a la 1 de la tarde, a lo mejor todavía el paciente estaba bien, y llegó el médico de las 5 de la tarde y ya cuando lo ve, el paciente ya no se encuentra en ese mismo estado. Y hay una nota elaborada por ustedes en donde no se puede determinar a qué hora fue donde se atendió el paciente. Si todavía estaba en la institución o ya no estaba en la institución. Si ustedes lo atendieron o lo atendió el otro médico. Todo esto nos va a ayudar para ir deslindando responsabilidades de cada uno. Notas médicas contempladas en la norma oficial, cartas de consentimiento informado y egreso voluntario. Las cartas de consentimiento informado o nos ayudan sobremanera o nos van a perjudicar de una manera que no se imagina. Este es el documento que cuando llega un expediente a la fiscalía o que llega un expediente a alguna queja o alguna instancia, es el documento que más buscan. Ya de entrada así de que, oiga, esa atención, a ver, ¿tiene consentimiento informado? O sea, ni siquiera saben a veces ni qué es, ni de qué trata, pero ellos es lo primero que buscan. ¿Tiene consentimiento? Ah, no, sí tiene. O no tiene. Ah, no tiene consentimiento. Ya es una responsabilidad. O sí tiene consentimiento. Ah, bueno, y viene dentro de las complicaciones de lo que se presentó, sí. Ah, bueno. Ya ellos lo ven de una manera que lo pueden ir justificando ustedes. ¿Sí? El egreso voluntario es el único excluyente de responsabilidad.
Si un paciente se va de alta voluntaria, lo que suceda después de que se vaya del hospital o de su atención ya es responsabilidad directa de él. Si ustedes, por ejemplo, lo están atendiendo en la institución y el paciente dice ya no tengo dinero, me voy de alta y ya me quiero ir de aquí, lo que suceda después de que él salga de la institución es responsabilidad de él. Las cartas de consentimiento deben de contener como mínimo la enfermedad o padecimiento, el procedimiento que se va a practicar, los riesgos y complicaciones y los beneficios. ¿Sí? Este documento siempre lo pongo como ejemplo. Los pacientes no lo leen, nada más llegan y lo firman, como si fueran a pedir un préstamo al banco. ¿En dónde firmo? Para que me den mi préstamo. ¿En dónde firmo? Para que ya me opere. ¿Sí? Estamos hablando de que estos 4 puntos, estos 4 elementos, es algo muy importante que debe conocer el paciente. En los riesgos, muchas veces tenemos nuestras cartas de consentimiento y son genéricas y no vienen dentro de las mismas cuáles son los riesgos y complicaciones. Cada vez se presentan más estas complicaciones y seguido me hablan y me dicen, no, licenciado, es que nada más vienen 2, 3. ¿Qué es lo que se está presentando más común? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Y hay algo que cada vez se está presentando más común. Las lesiones cuando se realiza algún procedimiento endoscópico. Y que a lo mejor decimos, es que a mí no me ha sucedido. O me ha sucedido alguna vez cada 5 años y no se presenta. Pero ¿saben el número de llamadas que nosotros recibimos a la semana de este tipo de complicaciones, de este tipo de lesiones? A lo mejor no de ustedes o de uno en particular, pero estamos hablando de que 5 o 6 cirujanos nos hablan y nos dicen, oiga, licenciado, es que fíjese que se presentó esta lesión. Oiga, fíjese que estaba haciendo esto y se lesionó. Y de repente hay ocasiones donde vienen como en cadenita, o sea, hay semanas en donde llamada y llamada y llamada de lesiones que se están presentando. Y los médicos lo siguen viendo como que es una lesión poco común. Yo les digo, es que no es tan poco común, a lo mejor a usted no le pasa, pero a varios de sus compañeros les está sucediendo. Y muchos no los ponen dentro de los riesgos. Sí, tener mucho cuidado en eso. Establecer los riesgos para que los pacientes sepan, y ya no nada más los pacientes, sino que las autoridades sepan que se puede presentar. ¿Quién debe de firmar? El paciente o el familiar más cercano o cualquier persona que en un momento dado lo acompañe. Siempre, sí o sí, que lo firmen. Pongan el nombre completo de quien lo está firmando. Porque a veces nada más le ponen la pura firma y andamos buscando a ver quién fue el que firmó. O el familiar que dice que él no sabía lo que se podía presentar en la cirugía, fue el que firmó el consentimiento y no sabemos porque nada más viene el puro garabato. Ustedes también firmar los consentimientos, porque a veces nada más viene la firma del paciente o del familiar y nada más es todo. No vienen los testigos, no viene el médico, no viene a veces el nombre del médico, o el nombre que viene del médico no fue el que realizó la cirugía. Y todo esto nos va a ayudar o nos va a perjudicar, y hay que poner mucha atención en esto. Las urgencias no requieren consentimiento, así nos dice la ley. Esta parte yo siempre les digo en caso omiso. Si está un familiar, si está alguna persona, que les firme el consentimiento. Sí o sí, siempre que lo firme. A excepción de si el paciente va solo, ahí sí no, ¿verdad? Pero si hay algún familiar o está el paciente consciente y puede firmar, que lo firme. Siempre. Obligaciones en el llenar del expediente. Y aquí es donde parte que les decía. Siempre con letra legible, sin faltas de ortografía, tachaduras ni enmendaduras. Observaciones claras, concretas y precisas. Usar terminología técnico-médica y no usar abreviaturas. ¿Qué es lo que yo normalmente encuentro en los expedientes cuando me los mandan o en las notas? Letras ilegibles y muchísimas abreviaturas. Siempre, todos los expedientes vienen así. La norma nos establece estas dos partes que no deben de contener.
Y el hecho de que nosotros lo hagamos, estamos incurriendo en una falta a la norma. Cuando llegan los expedientes ante alguna autoridad, hasta con lupa casi se ponen a revisar los expedientes. Si se entiende la letra, si no se entiende, si vienen abreviaturas. A veces las abreviaturas yo les digo, no pasa nada, está bien, las pusieron. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el Ministerio Público malinterpreta una abreviatura? ¿Cuándo lo vamos a hacer cambiar de opinión? De que lo que él entendió no es lo que dice. Nunca. Y nos ha pasado que abren procedimientos y se continúan porque él no entendió bien una abreviatura. Y a veces nos llegan las notas, nos llega el expediente y nos llega así. O así lo mandamos con el Ministerio Público. Y nos dice, el licenciado, ¿qué dice? No lo entiendo. O yo lo veo y le digo al médico, oiga doctor, es que, o sea, no lo entiendo. Me dice, está muy claro, licenciado. Digo, claro que sí, digo, para ustedes a lo mejor lo ven y dicen, está clarísimo, o sea, sí se entiende. Pero otras personas que no fueron a la clase esta, no lo entienden. Y el día de mañana, cuando hacen las transcripciones de estas notas, o ponen cosas que no eran, o ponen nombres que no son, ¿sí? Y al rato tenemos que comparecer primero a la fiscalía a ir a interpretarles la nota. O si lo hace una persona, o si lo hace un tercero, ver que lo hubiera realizado de una forma correcta. Y lo que ellos establezcan en ese expediente, eso es lo que va a venir como su nota. Así tengo procedimientos en los cuales está la transcripción dentro del expediente y dentro de la misma institución, donde la institución manda la traducción y está mal hecha, o las horas están mal, o el día está mal, y al rato le checan responsabilidades que ni siquiera son. Y que dice, es que el doctor Juan Pérez lo atendió el paciente a las 11 de la mañana, y dice, no es cierto, o sea, eran las 11 de la noche. Y al rato tenemos que andar yendo a acreditar de que nosotros no trabajamos en ese horario, de que lo atendió otro médico. ¿Por qué? Porque no cumplimos con lo que nos establece en ese apartado la norma. La importancia de realizar el correcto llenado. Primero, el expediente clínico es un documento legal porque viene establecido en la norma oficial mexicana. Es el único medio de defensa que nosotros tenemos. Y les pongo un ejemplo y les digo, estamos aquí, por ejemplo, 15 personas. Y supongamos que estamos haciendo un procedimiento, estamos atendiendo a un paciente. Y decimos, no lo pusimos en el expediente, tengo otros 14 personas que van a decir que sí lo hice y que en un momento dado me van a servir de testigos. Pero ¿saben qué va a suceder el día cuando tengamos que acudir o que tengamos el procedimiento y ocupamos un testigo? Nadie vio, nadie sabe, a nadie le consta, y no podemos encontrar una persona que vaya y testifique a nuestro favor, o que diga que sí lo hicimos. ¿Cuál es la mejor manera de acreditar lo que nosotros hagamos? Poniéndolo en el expediente clínico. ¿Cuánto podemos perder el tiempo nosotros agregando un apartado? Que el paciente no se tomó medicamento, que el paciente no acudió ya a la consulta, que se le mandó llamar y ya no asistió, inclusive que estamos en una institución privada que ya no tenía dinero para continuar con la atención. Y a veces no lo ponemos. Y les digo, esas son las maneras en las cuales nosotros vamos a acreditar esa negligencia de los pacientes. Ya es momento en el que también ustedes les echen la responsabilidad a ellos. Ya no nada más la responsabilidad es de ustedes. ¿En qué momento va a empezar a cambiar todo esto? Cuando todos hagamos lo que tenemos que hacer y también nosotros pongamos de nuestra parte para evitar este tipo de conflictos. ¿El paciente también es negligente? Sí. ¿Incurre en responsabilidades hacia alguien? También, pero no lo hacemos ver nosotros. Es la única manera de evidenciar los actos médicos. Sencillo. Tengo una doctora en un asunto en el cual ella hizo un acto médico.
realizó por ahí unas maniobras intrauterinas, el paciente estaba presentando problemas y entonces me dice, es que licenciado sí lo hice. Muy bien, doctora, ¿de dónde viene su expediente? Ahí está. Llega el momento en el que acude a la fiscalía y va a la fiscalía, rinde su testimonio y le dice, es que sí hice las maniobras. Muy bien, revisan el expediente y dice, no están las maniobras, no las hizo. Y el procedimiento que tiene en su contra es porque supuestamente no realizó esas maniobras. ¿Cómo evidenciaría esos actos médicos? Y ella dice, es que sí lo hice, pero no está en el expediente. ¿Quién más estaba en ese momento? Pues es que nada más estaba yo y el paciente, o estábamos nosotros. ¿Cómo vamos a evidenciar esos actos médicos? ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Por qué? Porque incurrimos en responsabilidad o nos salvamos en un momento dado si ya se presentó este conflicto. Su servidor, soy el licenciado José Manuel Márquez. ¿Alguna duda, pregunta que tengan respecto al tema o alguna otra situación? Queda a sus órdenes. Gracias, licenciado. El quehacer humano, desde que el ser humano existe, valga la redundancia, sea cualquiera de la actividad, es que unos dependemos de otros. Y el concepto que el juramento hipocrático deja implícito está: primero, no dañar. Si nuestro actuar, y no hablo del médico, del ser humano hacia otro ser humano, es primero no dañar, no estaremos ante esta situación, ¿cierto o no? Así es. Pero se complica, el médico estamos desde hace algunos años en el ojo del huracán y los conceptos que nos virtió hoy refrescan lo que todo el mundo sabemos. Termino mi intervención, si alguien más quiere expresar la suya, diciendo que en algún momento de mi ejercicio profesional escuché a alguien decir: es que yo ya no soy residente, ya no soy estudiante, ya no tengo por qué poner notas. Y es cierto, el quehacer humano nos agota a veces. Ahora se conoce como el síndrome de la persona quemada, y no nada más es en medicina, es en el quehacer humano, o el famoso burning. Nos agota de alguna manera, pero estamos en una sociedad, en un marco legal. Por eso estamos aquí. ¿Alguna duda, comentario, reclamación? Sí. Yo soy enfermera de aquí del hospital. Muchas veces los médicos nos dan indicaciones ya así que por WhatsApp. Nosotros las transcribimos al expediente. Esas indicaciones que ya nosotros transcribimos deben ir firmadas por el médico. Así es. Sí, siempre quien dé las indicaciones debe de hacerse responsable y de firmar las indicaciones. A veces no lo hacen, pero llegado el momento se va a tener la justificación de quién fue quien dio esa, de quién exactamente dio la indicación. Una pregunta. Es muy común, como decías tú, que por WhatsApp te pregunten. Yo, mi lema de WhatsApp, yo no consulto por esta vía, pero con todo eso, preguntan. Si yo normalmente cuando me preguntan, ¿sabes qué? Háblame por teléfono. ¿Hay implicación legal? ¿Vía telefónica también? Sí, también. Sí. Sí, pero de hecho ahí sería, esta es tu verdad contra la mía. Ya no es un papel escrito. Exactamente. Pero le pongo un ejemplo y así lo tenemos, ¿eh? Hay un doctor, está en Hermosillo, en donde le hablan por teléfono, tenía un paciente, le hablan por teléfono y le dicen: oiga doctor, es que fíjese que su paciente está así, así. Y él por teléfono da indicaciones: no, haz esto y ya no hagas esto. Está bien. Llega el momento, se presenta el conflicto
y le dicen, es que usted por teléfono dio estas indicaciones. Pues sí es cierto, si las tiene, el paciente lo dijo. Ya en un momento dado, por ejemplo, está la enfermera o está otra persona donde dice que el médico sí lo dijo. Y la responsabilidad ya incurre contra el médico. Y máximo cuando se presenta y dicen, ¿tuvo a la vista al paciente? No. ¿Lo exploró? No. Estamos en lo que me dijeron. Lo que me dijo el paciente, lo que me dijo la enfermera, lo que me dijo el presidente, cualquier persona. Pero No, en pero un en momento dado, este caso es un paciente hospitalario. Pero nosotros como médicos es muy común que la gente te hable o te escriba. Oye, doctor, háblame porque paciente callejero, no hospitalario, no Ah, ok. regional. Entonces, su palabra contra mí te dice eso. de entrada sí o sí, Fíjate, de entrada sí o sí, el procedimiento se va a abrir. Sí, pero no creo que haya ninguna implicación. Exactamente, o sea, puede que no haya, sí. ¿Qué es lo que sucede? Luego sale el familiar, La grabó el paciente. también suele suceder, Pero, ya, es como pero mucho, luego pasa, O sea, donde te investigan a los testigos, que estaba el esposo, que estaba el hermano, que estaba el papá, en donde de repente dicen, no, sí, yo estaba, es más, hasta le puso en altavoz. Estábamos reunidos aquí cuando le habló al doctor y el doctor le dijo que hiciera esto. Y ya no nada más es uno contra uno, sino está usted y están los testigos. Y si no había testigos, la fiscalía le va a decir al paciente, ¿quién más estaba? No, nadie. Ah, pues mira, le vamos a poner que estaba tu mamá, o le vamos a poner que estaba tu hermano, y que ellos escucharan. Se puede presentar, sí. A lo mejor dice usted, no me llamaron, pero va a salir el primo, el amigo, fulanito, a ver que ellos escucharon y que ellos dijeron. Pero que es un chisme largo. Sí. Y cerca de aquel, yo también estaba con 10 gentes y no te mandé nada. Exactamente. Por eso lo mejor, digo, antes le hicieron, a lo mejor es, no hagas o ve en el consultorio, o ve. Exacto, yo, de hecho, quítese de problemas. así dice mi WhatsApp, no consulto por esto. No, y no nada más el suyo, tengo muchísimos contactos así de WhatsApp que eso dicen los médicos. Por aquí no consultitas, no asesorías, no nada. Enrique. a mí lo que me da esto es más bien asco, ¿sí? Porque estamos en manos de pacientes que ciertamente pueden estar dolidos por lo que algo les sucedió. Pero siempre el que llega a meter la cizaña y a querer despedazar al médico son los licenciados. O sea, y si no son los licenciados, son los peritos o quien sea. Y hablo específicamente de un caso que a mí me pasó hace 12 años, en el que un cardiólogo puso una subclavia, perforó la vena, el paciente hizo un hemotórax, yo le puse una sonda, a la semana me pidió el alta voluntaria, le dije que no se podía ir, que había que operarlo porque traía un empiema, y todo eso lo declara el paciente en el expediente. A mí me hablan a declarar contra el doctor. Entonces yo les digo que es una complicación que es normal en quien realiza esos, digo, no es normal, pero que puede suceder en quien realiza esos procedimientos, ¿sí? Y que no se le presenta solo quien no lo hace. Y entonces, la paciente declara eso, el doctor Kelliker me salvó la vida, me dijo que no me podía ir, me dijo que me tenían que operar, yo me salí del hospital, y sin embargo un enano acomplejado, perito, me embarró, me detuvieron y me golpearon aquí afuera, ¿sí? Me llevaron arrastrando, se pensó que era un secuestro, bajaron varios doctores, los de las farmacias, a tratar de ayudar, hasta que los policías sacaron pistolas y, bueno, fue un caso terrible. Afortunadamente yo traía un radio en altavoz y en el altavoz me dice mi hermano, no te asustes, te detuvieron.
no es un secuestro. Ya estamos hablando con Felipe Calderón en este momento, ¿sí? Y le dije, Felipe Calderón ni me va a pelar, ¿sí? Háblale a Felipe Camarena o a Gerardo Ariza, que eran muy amigos míos. A la hora que oyen esto, entonces me sueltan, me agarran por delante para que yo pueda seguir hablando, y el ministerio me recibe como si yo fuera el embajador de Estados Unidos. Así ya, doctor, perdón, pero es que usted opuso resistencia. No. Bueno, después de todo esto, mi abogada hace, pues, no sé cómo se llame, y me exoneran de Guanajuato de inmediato. A los 2 meses o 3 meses yo estaba exonerado del caso. Este caso sigue vigente y ya me volvieron a hablar nada más para notificar mis recibos de honorarios. Y ahí estaba la paciente y me dice, Enrique, estoy súper apenado contigo. Yo describí que tú no hiciste nada, pero el perito, todavía hasta la fecha, el mismo doctor sigue diciendo que yo sigo siendo culpable. Me recibió Samarripa me pidió una disculpa diciendo que, pues, que desgraciadamente se les pasó la mano. Entonces esto da asco. Nos tiene vulnerables completamente a los médicos y a los enfermeros, porque nomás es cuestión de cometer un error, o aunque uno no cometa un error, de que un licenciado si quiera chingar a alguien. Esa es la palabra, ¿sí? Y las leyes inmediatamente ya van contra el doctor, porque todo es corrupción, desgraciadamente. Entonces, pues es muy triste. A esto que estamos llegando es muy triste, y perdón por las malas palabras, pero me quedo corto, porque además al perito lo pedí carearme con él, y delante del Ministerio Público le pregunté cosas de neumología y no me supo contestar ni una. Y terminando el careo le dije, bueno, por último, ¿alguna última pregunta? Le dije, no, nada más quiero decirte que eres un pendejo, ¿sí? Eres un pendejo que estás escudando en esta plaquita que traes aquí, maricón, ¿sí? Le dije, quítate la plaquita. Y el ministerio me dijo, cálmese, doctor, porque por esto sí lo encierro. ¿Sí? Entonces, indigna ver que un compañero esté en una situación de estas, porque estamos a la, como usted lo dijo, licenciado, a la interpretación de un licenciado o de un perito que no son médicos o como le quieran llamar, y que no entienden la mala letra del doctor. Sí, escribimos horrible, pues sí, pero pues ustedes ni siquiera saben las palabras técnicas médicas, no las saben. ¿De qué les sirve que uno escriba claro si ni siquiera conocen el lenguaje? Entonces, esto no tiene solución hasta que pongan gente que esté capacitada y preparada. Y perdón si me pasé, pero lo voy a repetir y lo sigo repitiendo, ¿sí? Y ahorita que fui a firmar otra vez que sí eran mis honorarios, me dijo, pues, ¿quiere agregar algo? Sí, que el perito que a mí me pusieron es un imbécil. Enrique, muchas gracias por compartir tu experiencia. Creo que si estamos aquí es justamente para ver una oportunidad desde todos los ángulos, porque el licenciado nos dio muchos tips de cómo nosotros podemos tener herramientas dentro de nuestros derechos como personal de salud y que no aprovechamos. Ahí eres tu oportunidad ahí. Entonces, puntualizar esos detallitos que nos dejó hoy, ¿sí?, en lo que debe ser nuestro quehacer diario, el expediente clínico. Ahí está, ahí se resume todo. Ahí nos pueden acusar o nos podemos defender. Ahí están nuestras obligaciones y nuestros derechos. Y lo demás, sí, es interpretación de la ley. Pero mientras nosotros seamos los pasivos, que no respondamos por nuestros derechos, el paciente y los que están a favor del paciente van a defender los derechos de ellos. ¿Algo más?
Les agradezco el haberse tomado unos minutos. Nos pasamos, pero empezamos 15 minutos tarde. Creo que esto da para más. Gracias. Que tengan buen día. Buen día.